haya sido nuestra oración de esta tarde. Que anhelemos esa presencia del Señor, no solamente aquí, en un día de reunión, un día domingo, o el día que fuere, sino que anhelemos su presencia en cada instante de nuestra vida, ¿sí? Porque Él está accesible y disponible para cada uno de nosotros, en cada momento, en cada instancia de nuestras vidas. Sino que a veces perdemos ese anhelo, ¿sí? Es como que a veces se transforma en un cubrir mi necesidad. Quiero que me saque de esto, que me ayude en aquello, que me sane, que me sostenga, que me fortalezca. Y son cosas que evidentemente el Señor hace, pero que lo anhelemos a Él, al Señor, por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿sí? Necesitamos de su gracia, de su unción, de su poder, pero sobre todo lo necesitamos a Él, como aquel que se entregó por nuestras vidas. Así que en la medida que anhelamos esa su presencia, es en esa misma medida en la que su presencia se va a hacer manifiesta en nuestro corazón. No sé si con la respuesta que estamos esperando en un determinado momento, pero sí con el gozo y la paz que provienen de que Él habite y se manifieste en nuestro corazón. Amén. Y ahora sí, quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 26. En este domingo primaveral que Dios nos ha concedido. Amén. Qué lindo que es cuando está el clima así. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, Señor, porque estamos, Señor, en un tiempo especial, porque cuando como iglesia nos reunimos, nos congregamos en tu nombre, Señor, dice tu palabra que tú estás en medio. No estás en medio para supervisar, simplemente estás en medio, Señor, porque tú te agradas, y es tu voluntad que nos podamos reunir y que juntos adoremos tu nombre, y que al estar haciéndolo, Señor, en medio del mover de tu Espíritu, a través de los dones y de los ministerios que tú has repartido, podamos crecer, podamos avanzar, podamos ser edificados, Señor, de manera de que podamos, Señor, ser aquella obra que tú pretendes que seamos, para que en cada uno de nuestros corazones, pero también como familias y como iglesia, podamos, Señor, estar caminando en el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias por haber escuchado nuestros cánticos, por haber oído, Señor, nuestra voz en adoración a tu nombre, y por escuchar cada una de nuestras oraciones, Señor. Ahora, Señor, queremos oírte con los ojos de con los oídos de nuestro corazón, Señor, para que estas apreciaciones que tú nos vas a hablar, nos vas a recordar, nos vas a afirmar en esta tarde, dejen, Señor, de lado todo lo que sea superficial en nuestras vidas, y que esta palabra pueda ir a lo profundo del corazón, donde tú quieres que anide y donde tú quieres que se establezca, para que podamos comprenderla, para que podamos aplicarla, y para que de esa manera, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla su propósito. Aquí estamos, Señor, para oírte, Señor, y también dispongo mi vida, mi corazón en tus manos, para que seas tú, Señor, usándome como un instrumento, Señor, para edificación y crecimiento de tus hijos, de tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que vemos cuando empezamos a leer estos versículos es que el Señor Jesús se movía siempre dentro del plan de Dios para su ministerio terrenal. Él no se adelantó ni se retrasó. Imagínense que él pasó la parte de la adolescencia y de la juventud plena con toda esa inquietud que podía tener, y decir, podría haber dicho, bueno, ¿para qué voy a seguir esperando? Empiezo a transitar por el camino que sé que tengo que transitar hasta llegar a la muerte en la cruz, pero Jesús no se adelantó. Cuando llegó el momento, ¿cómo lo supo a ese momento? Porque Dios levantó un pregonero, ¿sí? A Juan el Bautista, para que estuviera preparando el camino. Entonces él inicia su ministerio,
Y cuando estando en Jerusalén, estando en Judea, él se da cuenta, como dice ahí, que los fariseos ya estaban incomodándose por la presencia de Jesús y por la tarea y la obra que él realizaba, para evitar que tempranamente se adelantaran ciertos hechos. Él se retiró de aquel lugar, y entonces dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Y esto, hermanos, que podría parecer un poco extraño, el camino directo desde Jerusalén hacia Galilea era pasar por Samaria, pero debido a que había una confrontación, una enemistad entre los samaritanos y los habitantes de Judea, que eran los denominados judíos, para ir de Galilea a Samaria daban toda una vuelta, así, y muchos kilómetros más hacían caminando para no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, en la época de los reyes, hasta Salomón, el reino fue uno, todo Israel era uno. Pero luego, cuando vinieron los hijos, se dividió el reino en el norte y en el sur. En el norte quedó el reino de Israel, en el sur el reino de Judá. De ahí viene el nombre judío. La capital del reino del norte era Samaria. La capital del reino del sur era Jerusalén. Al reino del norte, por desobediencia a Dios, vinieron y lo atacaron los asirios antes que atacaran al reino del sur. Los asirios se llevaron a muchos cautivos, pero también trajeron a gente pagana y la establecieron en ese lugar, en esa tierra. Entonces hay una mezcla de raza, una mezcla de religión, de cultura, que por eso luego hubo una enemistad. Seguían teniendo y creyendo en Dios, pero había una mezcla ahí. Cuando años después el reino del sur es llevado cautivo a Babilonia y pasaron 70 años, cuando vuelven hacia Jerusalén para reedificar los muros y reedificar el templo, uno de los principales pueblos que se oponían eran los de Israel, ¿sí? Que eran parientes. Entonces se generó una enemistad muy grande, y por eso es que no querían ni verse, no querían ni pasar por ahí. Entonces Jesús, hermano, atendiendo a un encuentro que ya tenía planificación en la eternidad de Dios, le era necesario pasar por ahí. No importa las barreras culturales, religiosas y demás, él necesitaba pasar por ese lugar. Y dice ahí que llegó a las afueras de una ciudad de Samaria y encontró el pozo de Jacob, un pozo de agua. Esos pozos tenían aproximadamente unos 30 metros de profundidad, así que no era tan sencillo sacar agua de ese lugar. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, que Jesús dice que estaba cansado del camino, lo que nos habla de que Jesús, si bien el apóstol Juan se encarga del primer capítulo de afirmar la deidad de Cristo, también está hablando de la humanidad de Cristo. Se hizo carne y estando en el cuerpo, con su cuerpo humano, allí tuvo cansancio y tuvo sed. Tuvieron que caminar varios kilómetros por lugares desérticos, irregulares. Así que él estaba cansado y llegó a ese lugar porque evidentemente necesitaba tomar agua. No había las redes de agua que hay en estos tiempos, ¿sí? En casi todos los lugares.
porque todavía hay lugares donde no lo hay, aún en nuestro país. Así que llegó cansado y esperó ahí, esperó porque sabía que alguien iba a llegar a ese lugar. Dice la Biblia que era mediodía, porque cuando es la hora sexta, acordémonos que se empezaba a contar de las 6 de la mañana. 6 más 6, 12. Era casi el mediodía. En esa época, en esa temporada, es el calor más fuerte en la región. Y entonces allí llega una mujer de Samaria, una mujer samaritana, a sacar agua. Y Jesús, hermano, rompiendo todas esas barreras, primero que hablar con una mujer sin conocerla no era bien visto, y segundo, que era una mujer samaritana, y para colmo le pide un favor, que le dé agua. Se rompen esas barreras que habían, y esta mujer, hermanos, le dice, ¿cómo lo nota esto? Se sorprendió, ¿cómo siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque no nos tratamos, no hay un trato. Algo curioso, hermano, que podemos ver, si bien no se nombra ni se da muchos detalles de esta mujer, solamente que había tenido 6 personas con las que convivió. Pero en esa época, las que iban a buscar agua eran las mujeres, siempre eran las mujeres, porque dentro de las tareas que habían eran de las más, a pesar de que tenían que llevar un cántaro y después volver con ese cántaro con agua y demás, era una tarea que podían realizar. Pero por lo general, las mujeres iban en grupo, siempre iban en grupo, no iban de a una. Y por lo general se elegían los horarios de la mañana temprano para que no hubiera tanto calor, o al anochecer para que no sufrieran sobre el esfuerzo que había que hacer, para que no sufrieran tanto sus cuerpos. Y esto, hermano, habla de una situación de esta mujer. Ella estaba en una relación ilegítima para la ley de Dios y para, por supuesto, el mirar de la sociedad. No tenía una buena reputación. Es probable que hubieran comentarios, que la señalaran. Es probable que las demás mujeres no quisieran ir con ella para que no perder sus reputaciones, no sé. Pero lo que es notable, hermano, que esa mujer no quería ver a nadie. Fue un horario en donde sabía que nadie iba a estar ahí. Sin embargo, hermanos, había un hombre que le estaba esperando, nuestro amado Salvador Jesucristo. Y ella le dice, bueno, me pides a mí que te dé de beber. Era un trabajo, hermano. Tenía que bajar el cántaro, meter ahí seguramente un cubo, algo que le permitiera sacar agua. Era un pozo de aguas subterráneas, y con tanto esfuerzo sacarlo y darle de beber, ¿no? Pone un poco de excusa, pero no era que no quería hacerlo. Sin embargo, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esto le extrañó más a la mujer. Imaginémonos esa situación, sobre qué es extraño que un judío le hablara. Ahora le dice que él tiene un agua que si toma esa agua no va a volver a tener sed. Ella lo ve desde el plano físico, decir, bueno, pero ¿de dónde va a sacar esa agua si no tenés nada para sacarla? No ha traído un cántaro. Y después le dice, será mayor que nuestro padre Jacob, que fue el que hizo el pozo todo viéndolo con la mirada terrenal, ¿no es cierto? La mirada humana. Y claro, Jesús estaba tratando, hermanos, de enseñarle a ella y a todos nosotros, ¿sí? Y a tanta gente durante tantos
siglos desde este hecho en adelante, enseñarle una verdad. Y que por eso que Jesús necesitaba pasar por ese lugar. Jesús necesitaba hablar con esa mujer. Pero fijémonos la actitud de Jesús. Él estaba ahí para servir, no para ser servido. El tomar agua fue una excusa. La sed fue una excusa. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos cansados? ¿Nos da ganas de servir? Muchas veces, oh, no, estoy re cansado, no. Y por ahí decimos, no, el Señor se merece lo mejor, no puedo darle un servicio. Jesús, hermano, nos da el ejemplo, no es así. Kilómetros y kilómetros caminando, con un cansancio bastante importante, con una sed, pero Él estaba ahí para servir, para orar, para sanar un corazón, para llevar vida eterna. Jesús estaba hablándole de esto y ella no lo entendía. Entonces, claro, cuando ella escucha que esta agua que Él ofrece es un agua viva en la mente de las personas de esa época, una agua de manantial es mucho mejor que una de pozo, mucho más sana, más agradable, más fresca. Y entonces piensa, si yo bebo de eso y no me da más sed, no bebo más acá y no me cruzo con nadie más y no tengo más problemas, ¿sí? Como viéndolo del plano humano. Pero como Jesús quería ir más allá, no estaba por hacer un milagro, Él quería, hermanos, llevar vida a ese corazón que estaba sediento, ¿sí? Entonces Él le dice, por eso le pide que llame a su marido, porque ahí justamente no le preguntó más nada, solamente le pidió, ahí vemos la sabiduría del Señor, llama a tu marido. Y ella reconoció con sinceridad, no tengo marido, como para dejarlo cortito ahí, o no era casada o era viuda, pero no tengo marido. Y ahí Jesús empieza a revelar, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, no es legítimo eso. Ella, hermano, quedó sorprendida. Me parece que tú eres profeta, le dice en el versículo 19. De ser un extranjero, un forastero, ahora este es un profeta. Me dijo cosas que, ¿cómo sabía? ¿Cómo se enteró? Bueno, ahí vemos otra vez al apóstol Juan remarcando la deidad de Cristo, ¿sí? La omnisciencia del Señor. Entonces, hermanos, Él estaba queriendo llegar al corazón de esa mujer porque se sabía que había una gran necesidad, había una gran sed en el corazón de esta mujer. Y ella entendió que esto se trataba de su relación con Dios, porque inmediatamente le dice, nuestros padres adoraron este monte. ¿Por qué salió con el tema de la adoración, del servicio, de la consagración a Dios? Porque entendió que de lo que estaba hablando Jesús era justamente de su relación con Dios, de su búsqueda de Dios, que tal vez hacía mucho tiempo que la había dejado a un lado, o por temor, o por culpa, o por esa carga que ella sentía al estar en esa condición. Dice, ustedes dicen que nosotros decimos que en este monte se tiene que adorar, ustedes dicen que es en Jerusalén. Y ahí Jesús, hermano, a una mujer, en esa época la mujer no tenía muchos privilegios en la sociedad, pero a una mujer, y a una mujer samaritana, o sea, una mujer considerada pagana por los judíos, a una mujer que no tenía estudio teológico, ni mucho menos, a una mujer que tenía una moral o una reputación bastante complicada,
Jesús le revela algo que no le reveló ni a los rabinos, ni a los fariseos, ni a los doctores de la ley. Algo que le reveló a él, que nos reveló a través de la palabra a nosotros hasta el día de hoy. No se trata del lugar, se trata del corazón. Porque ya no se va a adorar ni en este monte ni en el otro monte, se va a adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Está hablando de un nuevo nacimiento, está hablando de gente que por el obrar de Él iba a tener una nueva vida, una vida espiritual con la que podrían conectarse una vez más con el Padre Celestial y a través del conocimiento de la Escritura adorarlo, no solamente en espíritu porque está por recibir la vida eterna de Cristo, sino en verdad, según Dios lo ha establecido en su palabra, de cómo hay que adorarlo, de cómo hay que buscarlo, de cómo hay que honrarlo, de cómo hay que consagrarse a Él. Amén. Fíjense, bueno, podríamos hablar de esto mucho, pero la inquietud es que esta mujer queda tan impactada, hermanos, por estas palabras, que le dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, ya se empezó a percibir en su corazón que él no era un hombre más llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Estaba relacionando todo lo que le estaba pasando en esos minutos con el Mesías. Y Jesús a él se revela, como tantas veces Dios se reveló en el Antiguo Testamento: yo soy el que habla contigo. Qué extraordinario, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos en este relato, que lo conocemos mucho, es que hay una sed verdadera, ¿sí? Jesús usó esta situación natural para dar una lección espiritual muy profunda. Hablar de la sed verdadera, la sed que tenía esa mujer y la sed que tenía tantas personas que en esa época y en todas las épocas han tenido, ¿sí? Dice el diccionario que sed es gana y necesidad de beber. Y también sed es apetito y deseo ardiente de algo. No recuerdo cuánto tiempo se puede pasar sin ingerir alimento. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días podrán ser? Casi 30. Un montón, ¿no? Uno dice, no, si yo pasé media hora que no me tomo el té, ya no doy más. Bueno, pero son varias semanas. Pero agua, hermano, no creo que pase 3 a 5 días que no se pueda tomar agua porque el cuerpo no funciona más. Nuestro cuerpo en un alto porcentaje está constituido por moléculas de agua. Hay una sed física, hermano, pero la sed de la que está hablando el Señor es la sed del alma, es la sed que esa mujer que tenía en su corazón, la sed de sentirse apreciada, la sed de sentirse amada, la sed de sentirse valorada, la sed de sentirse con un propósito, la sed de sentirse en paz, la sed que tenía de tener comunión con Dios, etcétera, etcétera. Y hermanos, como seres humanos tenemos necesidad de un montón de cosas, ¿sí? Dentro de ellas, de beber, de comer, de descansar, de distraernos, de estar en familia, de progresar, de instruirnos, de crecer, de tener reconocimiento, de ser aprobados, un montón de necesidades. Ahora, el tema es que sobre todas esas necesidades, el ser humano tiene la necesidad de Dios. Y lo primero que Jesús nos muestra aquí es: esa es la verdadera sed. Esa es la verdadera necesidad. Anhelarlo a Él, anhelar de Cristo. Yo soy. Porque no solamente le dijo
que la sed la podía saciar, sino que Él era el agua viva. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, el versículo 37 dice: había una ceremonia que duraba como 7 días, una semana, ¿sí? Donde iban los sacerdotes a buscar con un cántaro agua al estanque de Siloé, lo llevaban hasta el templo y haciendo una ceremonia. El último día de esa celebración, dice la palabra que el Señor Jesús, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Muy rara vez Jesús alzó la voz. Alzó la voz quiere decir que habló fuerte, había una multitud ahí, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se imaginan la cara de los religiosos, los sacerdotes? ¿Qué le pasó a este? Habrán pensado. Pero es justamente, hermanos, afirmar esto. Nuestra sed, nuestra necesidad principal en nuestro corazón es de Dios. Y quien puede saciarla es nuestro amado Salvador Jesucristo. Él es el agua viva. Amén. Que refresca, su presencia en nuestra vida, su presencia en nuestro corazón. Cuando cantábamos recién: anhelo tu presencia. Esa sed de Él, no de lo que Él puede hacer. Vemos acá que si usted sigue leyendo, la mujer dejó el cántaro y se fue a informarle a todo lo que había vivido. Fue tan impactada. Ahí nos damos cuenta que hubo un cambio, hubo un impacto en su corazón. La sed de Jesús pasó a segundo plano. Seguramente habrá tomado el cántaro y habrá bebido. Ahí nomás llegaron los discípulos, habrán comido, pero algo pasó en ese corazón, porque no solamente estaba ahí el agua viva, sino que era la fuente que podía traer satisfacción, que podría traer llenura a ese corazón. Entonces, y acá está la clave que nos habla hoy, porque podría parecernos lejano a nosotros este mensaje, decir: bueno, sí, yo ya he conocido al Señor. Tal vez hay alguien aquí que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, no lo sé, que no ha nacido de nuevo. Pero la gran mayoría tal vez sí. Ahora, el tema es que todos estamos en la misma situación de necesidades. Necesitamos, en nuestro corazón, en nuestro interior, hay necesidades que hay en nuestras vidas, siempre lo están. El tema es: ¿a qué fuente vamos a buscar? Es Jesucristo la fuente, es Jesucristo el agua viva que sacia toda nuestra sed. Pero hay veces que podemos buscar, aún como creyentes, la gente que no conoce a Cristo busca en diferentes fuentes, ¿sí? En la fama, en el dinero, en el sexo, en el juego, en el deporte, no sé, en tantas cosas. Saciar esa sed, encontrarle sentido a la vida, encontrarle propósito, tener una identidad bien afirmada y demás. Hay una necesidad, pero que solamente en Cristo puede ser saciada. Ahora, usted y yo podemos buscar en nuestra necesidad también diferentes fuentes. Podemos buscar en una persona lo que solamente Cristo puede hacer. No está mal a veces pedir un consejo, estar compartiendo nuestros anhelos, nuestras necesidades, pedir consejo. No, por supuesto que no. Pero el que puede saciar esa necesidad interior solamente es Cristo. Podemos buscar en la fuente de el conocimiento. Si hay personas que para encontrarle sentido y estudian y se preparan, puede ser el entretenimiento, puede ser el deporte, puede ser en los placeres, en las adicciones, en las drogas,
en los vicios, etcétera, etcétera. Por supuesto que un hijo de Dios muy raramente podría llegar a alguna de estas cosas, pero ¿cuántas veces, hermanos, en nuestra necesito paz? ¿Qué hago para cuando necesito paz? ¿Qué hago cuando necesito paz? Me voy al campo, ¿sí? Está bueno, lo felicito y seguramente va a encontrar una paz hasta que vuelva. Estoy muy cansado, necesito renovar mi fuerza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que hacemos, nos vamos a tomar unos días, gloria a Dios, y va a tener descanso hasta que vuelva y se canse otra vez. Necesito, estoy muy con pilas bajas, necesito levantar, y bueno, tengo que una fiesta, no sé, algo que me levante, porque no estoy feliz, no estoy gozoso, y bueno, buscaré una fuente. Y así podríamos dar un montón de ejemplos sencillos. Cuando las compras, yo me siento bien cuando me compro cosas. ¿Habrá alguno por acá? Qué peligro, ¿no? Y se me terminó todo, bueno, pero tengo una tarjeta, pero ya está en rojo, bueno, me saco otra. Hay personas que viven con tarjetas para pagar otra tarjeta y después sacan otra tarjeta para pagar esas otras dos. Es una cuestión así interminable. Pero habla de una sed, porque el problema, hermano, cuando alguien tiene sed, no es la sed en sí, sino la falta de agua, ¿sí? Podríamos tener sed porque vi una propaganda y me dio ganas de tomar eso que están mostrando ahí, pero no tenemos sed, está muy hidratado. Pero cuando falta, hermanos, es terrible en el cuerpo. Pero así pasa en lo espiritual. Y cuando vamos a una fuente que no es Cristo, hermanos, vamos a tener una saciedad temporal. Y eso es lo que el Señor Jesús le quería demostrar. Esta mujer, ¿cuál era la fuente? Los hombres. Fue con el primero, no funcionó, vaya a saber si habría sido un mal hombre, lo que fuera, no podemos especular, pero no funcionó, voy con otro, hasta el sexto llegó, hasta que se encontró con Jesucristo. Y hay veces nos pasa eso, vamos a fuentes que no son Cristo, para la paz, para el gozo, para la esperanza, para la fuerza, para la fortaleza, para las decisiones. Debemos ir a la fuente de vida que sacia y nos deja totalmente, digamos, como esta mujer, satisfecho. Esa mujer, hermano, no tomó agua, ¿no? Pero su vida dio un vuelco total. Hay una palabra ahí en Jeremías 2:13. Que habla de un error o dos errores que estaba cometiendo Israel en su momento. Dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Siempre estuvo claro esto, pero claro, el corazón engañoso no les permitía ver al pueblo de Dios esta realidad. Pero ¿cuál fue el segundo error? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios ya lo había dicho. Cuando no me buscas a mí, vas a ir a otra fuente, pero será como una cisterna rota. Tendrá un efecto temporal limitado. El único que puede darte agua viva que saciará a tu ser, espíritu, alma y cuerpo, es Cristo. Amén. Dice la Biblia que esta mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo a avisarle a todos lo que había ocurrido. Le invito a que vamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer.
que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Una mujer que tal vez estaba evitando a las personas, ahora le estaba hablando a las personas, le estaba diciendo: es Cristo, Cristo es el Mesías Y el versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, vidas sedientas, deshidratadas en sus corazones, conocieron al agua viva que sació su interior. En lo cotidiano seguía todo normal, pero en lo espiritual había algo que les había cambiado, les cambió para siempre. Amén. Eso es lo que pasa, hermano, cuando vamos a la fuente correcta. No solo como decía Jesús, el río de agua viva. Hermano, no es solamente que es para mí, salta para otros. No puedo callar, no puedo dejar de testificar lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Amén. Esa es la realidad. Entonces, cuando vemos este episodio en la vida de Jesús y lo recordamos con tantas imágenes tal vez en nuestra mente, como habrá sido, hermano, el Señor Jesús nos está enseñando: hay una sed verdadera que Él vino a saciar, solamente Él la puede saciar, pero depende de cada uno de nosotros que busquemos en Él saciar nuestra sed, y que permanezcamos con esa sed del Señor. ¿Cuántos están teniendo sed del Señor? Sí, sí, Señor. Porque cuando estudiamos la palabra, y no es para tener un poco más de conocimiento, es porque cuando dice que hay que adorarlo en espíritu y en verdad es como dice la Escritura. Entonces tengo que conocer sus atributos, tengo que conocer sus verdades, sus principios, sus promesas. Y hermanos, en la medida que yo tengo sed, le busco, y Él se revela, porque si tuvo en su corazón, hermanos, el tiempo para dedicarle a una mujer menospreciada del pueblo, tal vez la de menos reputación, hermano, cuánto más ahora que ya ha hecho su obra en la cruz por cada uno de nosotros, que ha entregado su vida, que ha derramado su sangre. Él tiene la capacidad de saciar nuestra sed. Y hay veces que podemos estar, como nuestro corazón es engañoso, como nuestra vieja naturaleza tiende por ahí a aparecer de tanto en tanto, tiende a enfocarnos en otras fuentes que no son Cristo. Y eso produce sed, eso produce una gran necesidad interior. Pero claro, si yo me enfoco en otra fuente, si yo busco en otra persona, en otra actividad, lo que fuere, saciar lo que solamente Cristo puede hacer, bueno, me va a pasar, nos va a pasar lo de esta mujer. Vamos a intentar, y vamos a intentar, y vamos a intentar, y vamos a fracasar, y vamos a fracasar, porque la única fuente de vida es Cristo. Amén. En la vida personal, en el matrimonio, en el hogar, en la salud, en la finanza, en las emociones, Cristo es Cristo. Amén. Entonces, tal vez alguno necesite reencontrarse con el Señor en este tiempo. Tal vez ha perdido esa sed, pero no es que no esté tratando de saciarla, lo está ocupando en otras fuentes.
Y como dijo Jesús, el Señor a través del profeta Jeremías, y lo da a entender en muchas otras partes de la Escritura, la única fuente que puede saciar nuestras vidas es Él. Amén. Es la única fuente de vida eterna, de plenitud, que le da sentido, que le da firmeza, que le da propósito, que nos da identidad, que nos afirma en quienes somos en Él, hermanos, es Jesucristo. Amén. Todo lo demás son, como decía el profeta, esas cisternas que pierden agua, ¿sí? Son aquellas cisternas que serán de una saciedad temporal, pero que no van a producir para nada lo que solamente nuestro amado Salvador Jesucristo puede producir. ¿Habrá alguien que tenga una sed interior en este día? ¿Habrá alguien que no conoció a ese Cristo de vida, que se acercó solamente por una cuestión de religión, por una cuestión de inercia? Bueno, porque va mi familia, porque van mis amigos, bueno, voy a ver qué pasa. Hay que encontrarse con Cristo. Cristo fue el que le dio una nueva perspectiva en la vida de esta mujer. Y no solamente en ella, sino a través de ella, a toda esta gente que desde esa ciudad conocieron al Salvador Jesucristo. Estamos hablando de los comienzos del ministerio de Jesús. Tal vez tuvo mayor apertura en una ciudad pagana, entre comillas, que en el mismo lugar donde nació, o en el mismo lugar donde lo seguían las multitudes. Pero hermanos, tal vez alguno de nosotros en esta noche necesita ir a esa fuente. No sé qué ser, cuál es su necesidad, cuál es aquello que está provocando que quizás intente taparlo con otras cosas, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y mientras haga esto y aquello voy a sentirme bien conmigo mismo. Hermano, no funciona así. Podemos hacer todo lo que nos venga a la mano, como dice la Escritura, pero si no somos saciados, si no bebemos de Cristo, si no vamos a Él en comunión, si no nos derramamos ante su presencia, si no lo buscamos a Él como prioridad en nuestras vidas, hermanos, no va a funcionar. No va a funcionar. No son las actividades, no es lo que tengo, lo que no tengo, lo que alcance, lo que no alcance, lo que me digan, lo que no me digan. Es Cristo quien puede saciar nuestro corazón. Y a veces flaqueamos, hay veces que nos faltan fuerza, hay veces que estamos con ciertas confusiones o con ciertos momentos de zozobra en nuestras vidas. Hay que ir a Cristo. Amén. Hay que ir a la fuente de vida. Y cuando vamos a Él, Él nos va a sorprender. Ella decía, Él me dijo todo lo que tenía, porque Él sabe, hermano, cuando vayamos, ni siquiera necesitamos decir, me pasa esto, me pasa aquello, porque Él ya lo sabe, pero lo que va a obrar es una obra de restauración, valga la redundancia, en nuestro corazón. Donde no hay fuerza las colocará, donde falta paz las colocará, donde hay incertidumbre pondrá seguridad, donde hay negativismo pondrá fe, ¿sí? No se trata de optimismo, se trata de fe, de esperanza en Él. Así que si alguno en esta noche interiormente, no estoy hablando físicamente, se siente con una sed y decir, hay algo que me falta a mí, es Cristo la respuesta. Amén. Es Cristo quien puede saciar, es Cristo quien puede llenar, es Cristo quien puede direccionar, es Cristo quien puede sanar, es Cristo quien puede renovar, hermanos, solamente Él. Y así como aquel día, un día común y corriente, entre comillas, para esa mujer, se transformó en un día especial. Dios quiere que este día también se transforme en un día especial para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Le voy a invitar a que se coloque de pie.
Señor Jesús está aquí en medio nuestro y nos invita: el que tiene sed, venga a mí y beba. Habla de una acción de parte nuestra. Ella está, solamente tenemos que ir por la fe y decir: Señor, necesito que mis fuerzas sean renovadas, Señor. Estoy agotado, estoy agotada. He intentado de una u otra forma salir adelante de situaciones en mi vida, pero he tratado de hacerlo en mi fuerza. Necesito tu fuerza, Señor. Tal vez alguien necesite que Dios restaure, acomode los pensamientos que van y vuelan, pensamientos de acusación, pensamientos de culpa, pensamientos de rencor, pensamientos de duda que surgen por nuestras mentes. Es Cristo la fuente, es Cristo la fuente. Él puede traer orden, Él puede traer luz donde hay tiniebla, Él puede brillar en toda oscuridad nuestros corazones, nuestras mentes. Tal vez haya falta de paz y hemos tratado de buscar la paz de una u otra forma. Él es nuestra paz. Él es quien derrama de su paz inagotable, que no se puede explicar. Es la paz que proviene de un corazón que puede estar en comunión con Él. Alguien necesitará aún afirmarse en su fe. Alguien necesitará dirección para las decisiones. Alguien necesitará un toque en su cuerpo que no ha estado funcionando bien. Alguien necesitará que en verdad sentirse con propósito, sentirse importante. Es Jesús quien le da sentido, es Jesús quien le da propósito, es Jesús quien puede afirmar nuestra estima y quien puede darnos nuestra identidad correcta en Él. Se trata de Él, se trata de Jesús, se trata de Cristo, se trata del amado Salvador, que así como en aquella ocasión le era necesario pasar por Samaria, hoy le ha sido necesario traer este mensaje para que podamos reconocer que la verdadera sed no es la sed física, la verdadera sed es la sed de Él, la sed de Él. Y cuando nos damos cuenta que Él es la fuente, que Él puede saciar esa sed y vamos a Él, pues seremos saciados, seremos restablecidos, fortalecidos, alentados, recibiremos de su paz, de su gozo, recibiremos de su sabiduría, recibiremos un toque de parte de Él, porque Él está dispuesto a derramar sobre nuestros corazones esa gracia que solamente Él puede hacer y derramar sobre nuestras vidas. Señor, gracias, porque tú estás mirando corazones. Tal vez hay corazones sedientos, hay corazones deshidratados, tal vez hay corazones como el de aquella mujer que se han aislado, que no quieren que nadie se entere de las cosas que han vivido, de las cosas que han pasado, de todo aquello que les ha dolido, de todo aquello que les ha herido. Pero el Señor sí lo sabe, el Señor lo sabe. Cuéntaselo a Él, entrégaselo a Él. Él puede restaurar, Él puede sanar, Él te va a decir todo lo que tienes, pero Él va a obrar con su gracia y su poder en favor de tu vida para que puedas salir adelante. Pero tienes que dar ese paso de fe. No sé qué fuente estás mirando, no sé qué fuentes has cavado en tu propia vida, pero esa fuente será una cisterna que perderá, que será temporal, pero
la única fuente de agua viva que salta para vida eterna es su presencia en nuestros corazones, es su llenura en nuestros corazones, es su frescura en nuestras vidas. Eso es lo que necesita iglesia, es lo que necesita hermano y hermana. Si no, va a estar con esa sed permanente que tratará de cubrir de una u otra manera, pero no funcionará nunca. Solamente Él es la fuente de vida que salta para saciar no solamente nuestros corazones, sino para alcanzar a otro con nuestro testimonio. Porque cuando encontramos esa fuente, cuando somos saciados por Él, cuando Él llena nuestro corazón, cuando Él llena nuestras vidas, hay tanto que no podemos callar, que no podemos silenciar, Señor, sino que podemos compartir en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el colegio, Señor, para que otros también que están sedientos y que nunca nadie les dijo, tu sed es sed de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Queremos en este día dejar de lado toda fuente que no seas tú, Señor. Toda cisterna, Señor, que nos ha entorpecido, que nos ha ocupado tiempo, que nos ha quitado horas, Señor, de ir a la fuente inagotable de vida que eres tú. Señor, reconocemos que en muchas ocasiones, en lugar de ir a la fuente, vamos a las personas, vamos a buscar ayuda en otro que no eres tú, Señor. Y ahí empezamos a girar en un círculo vicioso de caer, de levantarnos, hasta que finalmente, Señor, tú nos invitas, como en este día, a buscarte a ti de todo corazón. Tú eres la fuente de vida. Queremos honrarte, queremos exaltarte y aceptar esa invitación. Habrá alguien en esta tarde que le diga, Señor, yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero que tú sacies mi sed. Yo quiero que todo aquello que está seco en mi corazón pueda recibir la frescura de tu presencia, pueda recibir la vida que solamente tú tienes. Tú eres la vida, oh Cristo, y solamente habrá plenitud en mi corazón si tú, Señor, te mueves aquí en él, Señor. Toda sequedad, Señor, retroceda en el nombre de Jesús. Toda sequedad sea cambiada, Señor, por una lluvia, Señor, de ti en cada corazón. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Señor, aquella alma cansada, aquella alma sedienta, aquella alma, Señor, necesitada, tú no la vas a despreciar. Tú la vas, Señor, a llenar de tu frescura, Señor. Gracias, porque tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Señor.